Hola NetLovers, bienvenidos y bienvenidas al segundo video de farmacocinética parte 1. Y bueno, les digo que en ese video vamos a trabajar muchísimo. Tenemos muchos conceptos nuevos. Vamos a tener que repasar alguna cosa de lo que son los ácidos, bases y lo que es el pKa. Vamos a tener fórmulas, así que les recomiendo que tengan una hojita de fórmulas. Bueno, nada como fisiología, pero sí que vamos a tener algunas fórmulas que memorizar. Bien, en este video vamos a seguir trabajando con farmacocinética, pero ahora nos vamos a meter de lleno en la farmacocinética. Bien, vamos a trabajar con la absorción y la distribución de los fármacos. Y en el próximo video vamos a ver el metabolismo y la eliminación. Y bueno, vamos a arrancar hablando de lo que es la absorción y varios conceptos. Es un poco difícil porque todo pasa al mismo tiempo y entonces tenemos que trabajar conceptos que se superponen y bueno, no hay como hacer una explicación en línea lineal y progresiva, sino que voy a hablar de un concepto ahora y después lo vamos a retomar, pero vamos a agregar algunos detalles y creo que así será la mejor forma para poder aprender bien todos los conceptos. Después vamos a hablar de las partes físico-químicas, de las calidades físico-químicas del cuerpo y de los fármacos, hablando de las barreras y del pH de fármacos ionizables. Luego trabajemos la absorción y el concepto de redistribución. Bien, entonces arranquemos con la absorción. Acá está la definición del libro. ¿Qué es la absorción? Es el movimiento de la droga desde el sitio de la administración, o sea, si es por vía oral, si es por vía intravenosa, transdérmica, al compartimiento central o biofase. Vamos a ver lo que son todos esos conceptos de compartimiento central, biofase, como pueden ver acá está la biofase. Bueno, entonces es el movimiento de la droga desde que uno la administra hasta que llega a la circulación general o al sitio en la que la droga va a actuar. Para que eso ocurra, va a depender de dos grandes cosas. Una cosa que es el cuerpo, o sea, va a depender de propiedades de nuestro cuerpo, como eh, el gradiente de concentración de esa droga y en el compartimiento que va a ser absorbida. El pH del medio, ¿se acuerdan cuando hablé de la saliva? Bueno, el estómago tiene otro pH, el intestino tiene otro pH, entonces eso también va a depender. El tamaño de esa superficie de absorción y la irrigación disponible en esa superficie de absorción, en esa mucosa. ¿Ok? Entonces, una mucosa que tiene gran irrigación va a poder lavar el fármaco, va a poder absorber y enviar a la circulación una mayor cantidad de fármaco. ¿Bien? Y también, por otro lado, ese proceso de absorción va a depender de las propiedades físico-químicas de ese fármaco, ¿bien? O sea, si es un fármaco grande, si es una molécula grande, si es como unión, o sea, de ahí, bueno, capaz que pueda, si es unión, puede absorberse por vía paracelular, pero si ya es una molécula un poco más grande, capaz que necesita un transportador. Todo eso vamos a ver en la clase de hoy. Va a depender de la liposolubilidad. Una molécula hidrosoluble capaz que no se absorba con tanta facilidad como una molécula liposoluble. Y también va a depender del pKa de la droga. Entonces, siempre pensemos pH del medio, pKa de la droga. Igual vamos a hablar muy bien de todos estos conceptos. Arranquemos con la biofase. ¿Qué es la biofase? Es el sitio de acción terapéutica, es el sitio, es el órgano en el que el fármaco va a acceder y allí va a poder mejor dicho, va a hacer una función, ¿ok? Entonces va a utilizar de una función ya existente en esa célula, aumentarla o disminuirla o simplemente anularla, ¿bien? Entonces la biofase es el sitio de acción terapéutica. De forma general, se entiende que la biofase es la circulación sistémica, pero hay que tener
cuidado con eso, porque si pensemos en fármacos antitiroideos, ¿ok? O sea, un paciente que tiene hipertiroidismo y le vamos a dar un fármaco, por ejemplo, metilmercaptoimidazol, que es un fármaco antitiroideo, no va a actuar en el riñón. Perfecto. La biofase del metilmercaptoimidazol es la glándula tiroides, porque allí se encuentran las enzimas o la enzima en la que ese fármaco va a actuar. ¿Ok? Entonces, biofase es el sitio de acción terapéutica. Acá les voy a mostrar un gráfico, no un gráfico, pero un esquema que es un resumen de la farmacocinética, bien, o sea, bien simplificado, o sea, casi que no puedo decir que es un resumen, pero uno puede tener idea más o menos de qué se trata la farmacocinética. O sea, es todo lo que le hace, todo lo que el cuerpo le hace a la droga. Bien, entonces, acá tenemos, de izquierda a derecha tenemos, bueno, dosis del fármaco. Le damos al paciente la dosis. Empieza a liberarse y al mismo tiempo que se libera, se absorbe. Bien, pero lo que intentamos hacer es dividir estos procesos en el ADME, o sea, absorción, distribución, metabolismo, excreción, pero lo que pasa en realidad es que todo pasa al mismo tiempo, no están divididos, o sea, no se absorbe primero, después se distribuye, después se metaboliza, no, se está absorbiendo y ya está distribuyendo y después accede al hígado, ya empieza su metabolización y bueno, llega al riñón ese metabolito y ya se empieza a excretar. Entonces, todo pasa al mismo tiempo. Ese es un gráfico de Goodman y Hillmans, que es la bibliografía oficial de la Cátedra 3 de la Universidad de Buenos Aires. Y acá lo que podemos ver es que, bueno, administramos el fármaco, se empieza a absorber, el fármaco llega a la circulación, al compartimiento central, que es la circulación central. Tenemos el fármaco libre, pero también podemos tener el fármaco unido a proteína, ¿bien? Al mismo tiempo que está en el compartimiento central, ese fármaco va a acceder al hígado o al riñón, dependiendo del órgano en el que será metabolizado, donde va a sufrir una biotransformación. Esa biotransformación genera metabolitos y de ahí esos metabolitos, dependiendo del órgano que los va a excretar, puede ser el riñón o el hígado, y va a empezar la excreción. Ese fármaco libre también puede ya llegar a la biofase y tener acción en el sitio en el que va a actuar. Puede muy bien ir a reservorios tisulares, una droga muy liposoluble, hormonas, por ejemplo, pueden el tejido adiposo puede ser un reservorio para estas drogas muy liposolubles y también, bueno, la droga va a encontrarse en sitios de acción no deseado, que puede estar, y esa droga puede estar unida a proteínas o droga libre, ¿bien? Entonces, con ese esquema lo que quiero que vean es que todo lo que vamos a hablar en los videos de farmacocinética, todo pasa al mismo tiempo, ¿ok? No son divididos, no están divididos como nosotros explicamos. Pero bien, ese es el pantallazo de la farmacocinética. Entonces, hablamos la biofase, el sitio de acción terapéutica. Después tenemos que pensar en compartimientos, ¿bien? Entonces, ¿qué es un compartimiento? Un compartimiento puede ser un compartimiento presistémico, o sea, antes de acceder a la circulación general, o compartimiento sistémico o central, ¿bien? Entonces, ¿se acuerdan en el primer video que hablábamos de las vías de administración y que la vía oral tiene un paso hepático como desventaja y la vía intravenosa no tiene el primer paso hepático? Bueno, ¿por qué eso pasa? Ahí entramos con eso. El compartimiento presistémico es el compartimiento que está entre el sitio de absorción y la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos, o sea, el fármaco pasa, entra
supongamos que lo tomamos, ¿no? Va por las venas mesentéricas, accede a la circulación portal y portocava, perdón, y ahí accede al hígado. Bueno, en el hígado se puede empezar a metabolizar, primer paso hepático. Después sigue por la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha. Todo ese transcurso, todo ese percurso que hizo el fármaco, lo hizo en el compartimiento presistémico. Bien, llegó a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, pulmones. Los pulmones también pueden ser sitios de eliminación de drogas. Alcohol, por ejemplo, se elimina, es volátil, se elimina por pulmón. Después vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, de allí, del ventrículo izquierdo, el fármaco que ya pudo haber sido eliminado una parte de ese fármaco por el hígado, por el pulmón, llega a la circulación central, al compartimento sistémico, porque de ahí de ahí el fármaco va a poder acceder a la biofase, ¿bien? Entonces pensemos otra vez en el metilmercaptoimidazol. Hasta llegar a la tiroides, tuvo que pasar por el intestino, las venas mesentéricas, el sistema portocava, el hígado, la vena cava inferior, aurícula, pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, circulación sistémica y ahí llega a la tiroides. Bien, entonces espero que haya quedado claro lo que es el compartimento presistémico y el compartimento sistémico o central. Por eso decimos acá que es posterior al ventrículo izquierdo. Bien, bueno, entonces ahí tenemos estos conceptos. Ahora vamos a hablar del concepto de biodisponibilidad. Bueno, biodisponibilidad, o sea, lo que está a disposición, o sea, el fármaco que está a disposición a esa biofase. La definición del libro es la cantidad del fármaco que llega a la circulación sistémica luego de sufrir los mecanismos de eliminación presistémicos que les comenté recién. Entonces, el hígado, el pulmón, bueno, entonces todos estos son mecanismos de eliminaciones presistémicos. Entonces, la biodisponibilidad, lo que estará disponible a la tiroides, en el ejemplo que les di, es la dosis administrada menos la eliminación presistémica, o sea, es lo que le queda disponible a la tiroides, en este caso. Entonces, por eso tenemos esa fórmula, que la biodisponibilidad en miligramos, o sea, hay que tener una unidad, ¿no? O sea, miligramos por gramo, miligramos sobre gramo, es igual a la dosis que le administré dividido por, menos la eliminación presistémica. Bien, ahora les voy a mostrar un gráfico que yo dibujé cuando cursé fármaco 1. Y por supuesto les voy a mostrar el gráfico, el mismísimo gráfico sacado de la bibliografía, en el que vamos a poder contemplar un montón de cosas. Bien, ahí está mi letra para los que querían ver. Tenemos un gráfico, bien, entonces está el eje X, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, el eje Y. Entonces, en el eje X tenemos el tiempo en minutos. En el eje de las abscisas tenemos el tiempo. En el eje de las ordenadas tenemos la concentración. Ahí lo que vamos a contemplar es cómo se comporta el fármaco en el cuerpo luego de darle al paciente una única dosis de un fármaco X, ¿ok? Entonces, al principio, en el tiempo cero, hasta más o menos un tiempo, o sea, un periodo de tiempo, le decimos que ahí, ¿ves que no pasa nada? Ese es el tiempo de latencia que está en naranja. ¿Por qué tiempo de latencia? Bueno, de una vez que le di por vía oral, aclarando, eso es por administración vía oral, ¿ok? Una vez que le di al paciente por vía oral un medicamento, bueno, hasta que degluta, hasta que llega al estómago, bueno, hay un tiempo de latencia. De ese tiempo de latencia
en la circulación sistémica, vamos a poder empezar a ver que la concentración de ese fármaco empieza a aumentar, ¿bien? Hasta que llega a un punto, que es la primera línea de abajo hacia arriba, la primera línea punteada que dice MEC deseado, o sea, la concentración mínima efectiva para que ese fármaco pueda actuar. O sea, no a cualquier dosis, cualquier fármaco va a actuar. O sea, hay una dosis mínima, una concentración mínima en la sangre, en el compartimiento sistémico, para que ese fármaco pueda tener una acción. De ahí vemos que, bueno, empieza a subir la concentración, a aumentar la concentración en el compartimiento sistémico hasta que llegamos a un pico, ¿bien? Que está ahí marcado como Cmax, o sea, concentración máxima. Luego de una sola dosis, la concentración máxima que llega va a ser X, porque eso es una droga X. Y ahí tenemos el efecto pico. Pero luego de una concentración máxima, esa concentración empieza a disminuir en la sangre. ¿Por qué? Porque a la vez también se está metabolizando y también se está excretando. Entonces empieza a decaer la concentración en la sangre hasta que llega a otra vez a la concentración mínima efectiva. Todo ese tiempo entre la primera vez que alcanzó la concentración mínima efectiva hasta la segunda vez, lo denominamos la duración de la acción, porque por debajo de esa línea el fármaco no tiene acción. Pero también tenemos una otra línea punteada arriba de la concentración máxima, que es el MEC adverso, o sea, la concentración mínima para un efecto adverso. O sea, si la concentración del fármaco alcanza y va más allá de esa línea, ese fármaco a esa concentración le empieza a hacer daño al cuerpo. Bueno, entonces, la distancia no, pero la diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima para efecto adverso es lo que, lo que denominamos la ventana terapéutica. Hay medicamentos, hay medicaciones que tienen mayor ventana terapéutica, o sea, uno puede jugar más con las dosis, y otros que no. Tienen una ventana terapéutica muy estrecha. Vamos a ver también más adelante que otros fármacos pueden promover interacciones y desplazar fármacos de uniones a proteínas y ahí aumentar su concentración en la sangre. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque puede que se sobrepase a la concentración mínima para efecto adverso porque estamos administrando fármacos al mismo tiempo. Pero eso vamos a ver en otra diapositiva. Lo que quiero que quede claro con ese gráfico es los puntos del tiempo de latencia, del inicio del efecto, la duración de la acción, por qué hay un tiempo de duración de acción luego de administrar una primera dosis y una única dosis, la concentración mínima para el efecto adverso, y la ventana terapéutica, y el hecho de que al administrar una sola dosis habrá una concentración máxima y luego va a caer la concentración en el compartimento sistémico por los mecanismos de metabolismo y eliminación. Eso es para una droga administrada por vía oral. Ahora vamos a hacer una comparación con una droga administrada por vía intravenosa. Miren el gráfico como es distinto. ¿Por qué? Porque no está la fase de absorción. Una vez que le administramos al paciente una dosis de una droga en una vena ubicada en la región anterior del antebrazo, por ejemplo, lo que va a pasar es que de ahí va a terminar drenando en la aurícula derecha. Entonces, no pasa por el hígado, no hay un primer paso hepático, ¿bien? Y tampoco hay una absorción. Entonces, la droga se empieza
empieza desde la concentración máxima, o sea, todo lo que le di le llega a la circulación sistémica. Entonces no hay el primer ascenso de la absorción, ¿ok? Y de ahí ya empieza a metabolizarse y a excretarse hasta que llegue a valores de rango no terapéutico. Y en este gráfico a la derecha tenemos la comparación entre una droga administrada por vía intravenosa y otra en verde, o la misma droga en verde por vía oral, ¿ok? Entonces, estos dos son dos gráficos clave para entender los procesos farmacocinéticos, ¿ok? Después le voy a mostrar un gráfico del libro, que es igual. ¿Ok? Bueno, ese es el concepto de biodisponibilidad. Luego tenemos el concepto de fracción biodisponible. Bueno, por ahí ya sacamos. Biodisponibilidad es lo que es la concentración, es la cantidad de droga que le llega a la biofase. La fracción será una fracción, o sea, si comparamos la cantidad que administré, la dosis que administré y la dosis que efectivamente llegó, si hacemos la razón entre estos dos números, tenemos la fracción biodisponible. Del libro, la definición es, como está acá, la biodisponibilidad describe la magnitud fraccionaria de una dosis administrada del fármaco que alcanza su sitio de acción o un fluido biológico. Entonces, muchos libros definen la fracción biodisponible como lo mismo que la biodisponibilidad, pero los números serán distintos. La fracción biodisponible va a ser entre 0 y 1, porque o bien todo lo que le administré llegó a la biofase, entonces tenemos una fracción biodisponible igual a 1, o sea, si le administré 250 miligramos y 250 miligramos llegó a la biofase, 250 dividido por 250 es 1. Entonces, la fracción biodisponible igual a 1. Ahora, si le administré 250 miligramos y llegó a la biofase 125, la fracción 250 dividido por 125 es 0,5. Entonces, la fracción biodisponible es 0,5. ¿Ok? Vamos a ver ahora la formulita, eso de lo que les hablé así, vamos a tener la fórmula. Entonces, eso es la fracción biodisponible, ¿bien? Y acá estamos, otra vez ahora el gráfico sacado del libro, después te muestro el otro, de la administración bioral, que nos dice que la fracción biodisponible es la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica dividido por la cantidad de fármaco administrado, que puede ser entre 0 y 1. ¿Bien? Acá tenemos una otra forma, otro modo de calcular la fracción biodisponible, que es calculando el área por debajo de la curva, o sea, the area under the curve, o sea, el área por debajo de la curva, o sea, el área que está acá en gris y el área que está acá sobre rayado. Cuando comparamos el área por debajo de la curva de la posología por vía oral, dividido por el área por debajo de la curva en una aplicación intravenosa, tenemos la fracción biodisponible. Y todo eso multiplicado por 100, ¿ok? Porque vamos a trabajar en 100%, en este caso, si queremos trabajar en porcentaje, vamos a tener la fracción biodisponible. La fracción biodisponible puede ser tanto el área por debajo de la curva de la administración vía oral, dividido por el área por debajo de la curva de la administración intravenosa, y si queremos trabajar en porcentaje multiplicado por 100, como puede también ser la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica dividido por la cantidad de fármaco administrado.
Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la fracción biodisponible. Ok, bueno, si ya hablamos de biodisponibilidad y ahora vamos a hablar de fracción biodisponible, bueno, uno puede más o menos inferir que vamos a trabajar con una división, con una fracción, una porción de esa droga, y no en miligramos, no en cantidad, sino que fracciones, la porción de esa droga. La definición del libro es la que está acá. La biodisponibilidad describe la magnitud fraccionaria, o sea, la fracción, la cantidad, o sea, fraccionaria de esa dosis, de la dosis administrada de un fármaco que alcanza su sitio de acción o un fluido biológico. En otras palabras, la fracción biodisponible es la cantidad de droga que accedió a la biofase, ¿ok? Entonces, la cantidad de droga que efectivamente llegó a su sitio de acción, dividido por la cantidad de droga que le administré al paciente. Entonces, si le administré al paciente 250 miligramos de una droga y a la biofase llegó 250, vamos a hacer 250 dividido por 250, que nos da 1. La fracción biodisponible siempre será entre 0 y 1, porque es una fracción, o sea, cuánto de eso llegó en fracción, que después podemos incluso trabajar en porcentaje. Si de eso multiplico por 100, tenemos porcentaje. Si le administré 250 miligramos, llegó 250 miligramos a la biofase, 1 por 100, 100%. Entonces, todo lo que le di llegó a la biofase. Ahora, si le administré 250 miligramos, pero a la biofase llegó 125, ¿qué hacemos? 125, la cantidad que llegó, dividido por la dosis que administré. Entonces, 125 dividido por 250 es 0,5. Entonces, 0,5 multiplicado por 100 es 50, entonces 50% de lo que le di llegó a la biofase, ¿ok? Acá tenemos un gráfico ya sacado del libro de la administración por vía intravenosa, la comparación entre administración por vía intravenosa y la vía oral. Entonces, es lo que les dije, ¿sí? La fracción biodisponible es la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica o la biofase, dividido por la cantidad de fármaco que fue administrado. Otro modo de calcular la fracción biodisponible es calculando el área debajo de la curva. Entonces, acá tenemos dos gráficos superpuestos y dos curvas, ¿bien? De la administración intravenosa, que no tiene fase de absorción, y después de la fase de administración por vía oral, que tiene un ascenso de absorción y después una concentración máxima. Para calcular la fracción biodisponible utilizando el gráfico tenemos que calcular el área, el AUC, el área under the curve, el área por debajo de la curva de la aplicación por vía oral dividido por el área por debajo de la curva de la aplicación intravenosa. Y todo eso multiplicado por 100 si queremos trabajar en porcentaje. Entonces, hay dos modos de calcular la fracción biodisponible. Uno, por calculando el área por debajo de la curva de los dos tipos de administración. Y el otro, como ya vimos, por la fórmula. Bueno, calcular un área de un gráfico logarítmico o ese gráfico bifásico que tenemos es muy difícil. Entonces, bueno, muy probablemente en los ejercicios vamos a tener que usar más a menudo esa fórmula que el área. Pero capaz que el concepto del área por debajo de la curva sí entre para exámenes y, bueno, que uno tiene que saber para poder entender y leer prospectos de medicamentos. Igual les voy a decir que habrá un video
en el que vamos a hacer como un repaso, una consolidación de todos esos contenidos y les voy a mostrar prospectos de medicamentos en los que van a ver que estos conceptos de área por debajo de la curva van a estar descritos, así que para la formación médica eso es importante. Bien, entonces seguimos. Acá lo que les voy a decir, lo que les voy a mostrar es más o menos cómo es la fracción biodisponible si comparamos las vías de administración. Bien, entonces tenemos acá la vía intravenosa. La vía intravenosa, por definición, la fracción biodisponible es 1, porque todo lo que le doy al paciente en su vena ya accede a la circulación sistémica. Entonces la fracción biodisponible o la biodisponibilidad es 100%, es 1. La vía subcutánea, ahí tenemos, ¿ves? Por vía subcutánea la fracción biodisponible está entre los 75% y los 100%. Entonces es una vía que le da al cuerpo casi que la totalidad de la droga que administré. O sea, a la biofase llega casi la totalidad de la droga administrada. La vía intramuscular lo mismo. Bien, entre el 75% y 1. Pero miren, por ingestión oral, por la vía oral, a veces el rango de la fracción biodisponible es gigante. Está entre el 5%, o sea, de todo lo que administré al paciente, solamente 5% llegó a la biofase. Pero también puede ser que todo lo que le doy llega a la biofase, 100%. Entonces, por ahí vemos que, las vías de administración son también algo a tener en cuenta cuando hablamos de la biodisponibilidad o la fracción biodisponible. Ustedes me van a preguntar también, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre biodisponibilidad y fracción biodisponible? Muchos autores, como ese autor, trabaja como sinónimos, que serían sinónimos la fracción biodisponible y la biodisponibilidad, porque de hecho son sinónimos, ¿bien? La fracción es como trabajamos en porcentaje y la biodisponibilidad trabajamos con los números, o sea, llegó 125 miligramos a la biofase. Esa es la biodisponibilidad. La fracción biodisponible de 50% es porque le di 50 miligramos al paciente y la biofase llegó a 25. Entonces, uno es cantidad de fármaco y la otra es fracción de esa cantidad. Bien, creo que está claro. Bueno, la fracción biodisponible y todo eso, estos son conceptos que están dentro de ese movimiento de la droga al sitio de absorción, ¿ok? Son los conceptos un poco para dar las bases para lo que vamos a hablar a continuación, que son estas características del cuerpo y de la droga, como el pH del medio, el tamaño de la superficie de absorción, ligación, después las propiedades físico-químicas del fármaco que vamos a hablar. Bien, entonces ahí asentamos las bases. Vamos ahora a ver cosas muy piolas. Me encanta, la verdad que me encanta farmacocinética. Bueno, las barreras naturales, las barreras biológicas, el pH de los medios y el pKa de los fármacos ionizables. Bien, vamos a trabajar eso. Primero trabajemos el concepto de membranas biológicas. Bien. El pasaje, o sea, cuando le doy un fármaco a un paciente, bien, ese fármaco tiene que atravesar una membrana biológica, una barrera. Bien, entonces el pasaje de sustancias a través de las membranas van a depender, como ya sabemos de bioquímica casi, del tamaño molecular, el tamaño de esa molécula, si esa molécula está ionizada o no, o sea, si esa molécula tiene una carga, si esa molécula está cargada, es muy probable que tenga mayor dificultad en atravesar esa membrana.
Pero si esa molécula no tiene carga, no está ionizada, es muy probable que esa molécula pueda atravesar la membrana con mayor facilidad. Va a depender de la liposolubilidad, también sabemos, cuanto más liposoluble, más está favorecida el pasaje, está favorecido el pasaje de esa molécula por las membranas y también de las uniones a proteínas, o sea, una molécula que esté unida a una proteína, en teoría tendrá mayor tamaño, menor posibilidades de interacciones con transportadores y por lo tanto el pasaje va a estar perjudicado. Bien, acá para repasar y para tener bien sedimentado y entendido estos conceptos, los transportes pueden ser transportes pasivos o transportes activos. Los transportes pasivos tenemos ahí tres. El transporte paracelular, o sea que las moléculas son tan chiquitas, son iones, prácticamente son iones, que van a poder acceder, van a poder pasar por esa membrana a través de las uniones gap, de las gap junctions, ¿ok? Entonces, entre una célula y otra, esa molécula va a poder pasar. También está el mecanismo de difusión simple, o sea, moléculas muy liposolubles difunden libremente en la membrana plasmática. Y está el proceso de difusión facilitada, en el que hay un transportador. En farmacología decimos transportador SLC, o sea, es un transportador que no requiere de hidrólisis de ATP, de energía, y ni tampoco de gradiente de concentración entre iones, entre los lados, entre los dos compartimentos de la barrera, para que se pueda para que se pueda difundir esa molécula. Entonces hay un transportador que facilita la difusión de esa molécula, generalmente moléculas hidrosolubles. Y después tenemos el transporte activo, que se divide en primario y secundario. El transporte activo primario es el que requiere la hidrólisis de ATP, bien, como el transportador ABC que decimos ahí, que estará acoplado a que va a requerir de la hidrólisis de ATP para que una molécula entre o salga de la célula, que pase por la membrana. Y tenemos ahí, enseguida, a continuación, tenemos ahí la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que genera el gradiente de concentración de iones, sodio y potasio, para que los cotransportadores SLC, que son transportadores activos secundarios, porque no requieren de hidrólisis de ATP primariamente, sino que del gradiente que genera la bomba de sodio potasio, pueda intercambiar un ion sodio, por ejemplo, con la droga X o la droga Y. Si es un antiporte, bueno, entra sodio, sale la droga. O si es un sin porte, entra sodio y entra la droga. Un antiporte puede ser, bueno, sale potasio y entra la droga, ¿ok? Entonces se necesita un gradiente de concentración para que estos transportes activos secundarios puedan promover el transporte de las drogas, ¿bien? Entonces ahí tenemos, repasando más que nada el concepto de las barreras biológicas y cómo se produce ese intercambio, ese pasaje de los fármacos. Ahí, ahora sí, las propiedades físico-químicas del fármaco y del medio. Bueno, voy a hacer un recorrido ahí, voy básicamente muy didácticamente decir qué va a pasar. ¿Bien? Bueno, supongamos que le damos al paciente una droga por vía oral. La droga pasa por la boca, la orofaringe, se deglute, pasa por el esófago, llega al estómago. El estómago es un órgano muy irrigado, en primer lugar. Es un órgano que tiene un pH específico, 1.4 por convención, y es un órgano que no tiene tanta superficie de contacto, ¿ok? Pero por tener un pH muy característico, 1.4,
podemos decir que, bueno, una droga que sea básica y que llegue a ese medio va a tener una tendencia a disociarse, a ionizarse. Y si está ionizada, puede que no atraviese bien las membranas. Pero una droga ácida que acceda al estómago que tiene un pH ácido, esa droga puede que no se disocie tanto, que no se ionice tanto. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una fracción de esa droga que va a estar sin carga y puede que haya absorción en el estómago. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Después el fármaco ingresa al tubo, al duodeno, en el que el pH es completamente distinto, es un pH básico. Entonces, una droga básica que entre en un medio básico, bueno, esa droga no va a tender a ionizarse, no va a estar cargada, va a estar sin carga. Ahí va a absorberse. Y aún más en el intestino, que tiene una superficie de absorción gigante. El opuesto ocurre con el ácido, pero como el intestino tiene una superficie de contacto gigante, es allí donde se produce la mayor absorción, la mayor cantidad de droga absorbida. Bien. Y bueno, una vez que se absorbe, que pasó a la membrana, que se produjo el paso por la membrana, accede a la circulación venosa, ¿sí? Entonces ahí está la vena. El fármaco viaja por las venas mesentéricas, en el caso del intestino, y llega a la circulación portal, ¿sí? Entra al hígado y en el hígado sufre el primer paso hepático, o sea, ahí se empieza a metabolizar la droga antes de que acceda a la circulación general. Del hígado va por la vena cava superior y entra a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, arteria pulmonar, pulmones. Ahí, bueno, también puede que haya metabolismo, puede que haya excreción, metabolismo, excreción. Vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a la circulación sistémica. Bien, a la biofase. Todo ese es el recorrido de la droga, en la absorción de la droga. ¿Ok? Y tenemos el concepto de atrapamiento iónico. O sea, atrapar. ¿Qué es atrapar? O sea, si está pasando por acá, yo lo atrapo. Entonces, el atrapamiento iónico está dentro de la absorción de la droga. ¿Qué dice el atrapamiento iónico? ¿De qué depende ese atrapamiento iónico? Del medio, de las propiedades del medio, o sea, si es un medio ácido básico, como un poco les comenté, en el estómago, en el intestino, y del pK de la droga. Y también si esa droga es un ácido débil o una base débil. Tenemos que pensar, ¿es un ácido o una base débil esa droga? ¿Qué pKa tiene esa droga? Y ¿en qué medio está esa droga ácida o básica que tiene un pKa específico? ¿Está en un pH ácido como el estómago, de pH 1.4? ¿Está esa droga en el intestino que tiene un pH 6? ¿En el citosol 6.8? ¿En la orina 6.4? ¿O en la sangre con pH 7.4? Entonces, de estas dos cosas va a depender el atrapamiento iónico. Ahora repasando, ¿qué es un ácido o una base débil? Es cuando en una solución esa sustancia sí se disocia parcialmente, o sea, no completamente como un ácido fuerte o una base fuerte. Y el pH del medio lo que va a hacer es determinar la predominancia de disociación, como les dije anteriormente, o sea, una droga ácida, que es un ácido débil, en el estómago, que es un medio ácido, va a tender, la tendencia es que no se ionice, que se mantenga
asociada a la molécula, que no se disocie la molécula, que libere el protón. Pero un ácido, una droga ácida débil, en un medio básico, ahí sí va a interaccionar y va a tratar de liberar el protón para poder, bueno, producir el equilibrio. Bien, acordémonos de bioquímica, es una reacción bidireccional, o sea, tiende al equilibrio. Y el concepto de pKa de las sustancias es el concepto, la propiedad intrínseca que indica el valor en el que la sustancia está disociada al 50%. Todo eso básicamente es bioquímica, ¿ok, chicos? Entonces, ahora vamos a la farmacología. Una droga ácida, es lo que les dije. Empecemos. Una droga ácida en el medio ácido predomina su forma no ionizada. Y eso significa que no presenta carga. Y por no presentarse carga, favorece la absorción. Una misma droga ácida en un medio básico va a estar ionizada, va a presentar una carga y eso no favorece a la absorción. Un compuesto, una molécula que tiene carga, no tiene su absorción favorecida. Y lo que pasa con la droga básica es al revés. Una droga básica en un medio ácido estará ionizada, entonces no estará favorecida la absorción. Una droga básica en un medio básico se encuentra no ionizada, no presenta carga y eso favorece la absorción. Todo eso es lo que les comenté, pero ahora graficado cuando hablamos de estómago, de intestino, ¿ok? Entonces, ahora tenemos el pKa en el juego. Una droga ácida. Para una droga ácida, si el pH del medio es menor que el pKa de la droga, esa droga estará disociada, o sea, tendrá carga. La absorción estará dificultada. Sin embargo, si el pH del medio es mayor que el pKa de la droga, esa droga tendrá una tendencia a no disociarse. La absorción estará favorecida. Y lo mismo y al revés pasa con la droga básica. Entonces, para una droga básica que esté en un pH menor que su pKa, va a predominar la forma no disociada, favorece la absorción. Y la misma droga básica en un pH menor que su pKa estará disociada, dificultando la absorción. Eso es una locura. Bien, si tenemos que memorizarlo, es una locura. Lo que yo hice cuando cursé y que me ayudó un montón fue hacer lo siguiente. Ustedes tienen que hacer conmigo, ¿ok? Porque a veces queda al revés en el video. Su mano izquierda será lo que vamos a hablar de drogas ácidas. Sus manos derechas será la droga básica, ácida y básica. Lo que van a hacer es eso y eso. Entonces lo que van a mirar, o sea, ustedes tienen que mirar sus manos, porque si no queda al revés, ¿ok? Miren sus manos. ¿Qué se generó acá? Ustedes mirando la mano, el símbolo de menor. Y en la mano derecha el símbolo de mayor, ¿ok? De la izquierda a la derecha, acá será pH y acá pKa. pH, pKa. En la mano derecha vamos a seguir el mismo orden. pH, pKa. pH, pKa. Entonces, para una droga ácida, si el pH del medio es menor que el pKa de la droga, va a predominar la forma no ionizada. Entonces favorece la absorción. Si para una droga básica
el pH del medio es mayor que el pKa de la droga, va a predominar la forma no ionizada, favoreciendo la absorción. Entonces, con esa actividad, lo que vamos a intentar de entender es que en los dos casos la absorción estará favorecida. Bien, mano izquierda, droga ácida, señal de menor. Si el pH del medio es menor que el pKa de la droga, vamos a estar favoreciendo la absorción. Para una droga básica, si el pH del medio es mayor que el pKa de la droga, estaremos favoreciendo la absorción. Bien, con eso en mente lo que vamos a ver es, bueno, si tengo una droga de pKa 4.4, o sea, una droga de pKa 4.4 en un medio de pH 2, y esa droga es una droga ácida, ¿ok? Entonces, si una droga ácida que tiene un pKa 4.4 en un medio de pH 2, lo que tenemos es que el pH del medio es menor que el pKa de la droga. Entonces, predomina la forma no ionizada, favoreciendo la absorción. Ahora, para una droga básica, si su pKa es 9.4 y el pH del medio es 7, tenemos que el pH del medio es menor que el pKa de la droga, no es mayor que el pKa de la droga. El pKa es mayor que el pH. Entonces va a predominar la forma ionizada y por ende dificultar la absorción. Ahora un segundo ejemplo. Si una droga de pKa 4.4 está en un medio de pH 7.4, lo que tenemos es que el pH del medio es mayor que el pKa de la droga. Entonces, predomina la forma ionizada, dificultando la absorción. Sin embargo, cuando tenemos una droga de pKa 9.4, pero ahora en un medio de pH 6, lo que tenemos es que el pH del medio es menor que el pKa de la droga otra vez. O sea, es menor que el pKa de la droga básica. Entonces, va a predominar la forma ionizada, dificultando la absorción. Esta es la forma de razonar estos procesos, ¿ok? Yo les invito que practiquen pensar, razonar, usar eso, les va a ayudar un montón. Y bueno, para razonar, este es el método. Sin embargo, está el método matemático, ¿ok? Entonces, ahora les voy a enseñar el método matemático que también les podrá ayudar un montón para resolver ejercicios, ¿ok? Entonces, el método matemático lo que nos va a decir es que la fracción, o sea, vemos ahí droga ácida, ¿ok? Tenemos droga ácida y tenemos no ionizada dividido por cantidad ionizada. Entonces, es una fracción de la cantidad de droga no ionizada dividido por la cantidad de droga ionizada es igual a 10 elevado al pKa menos el pH. Entonces, como regla mnemotécnica, la fracción de droga no ionizada para una droga ácida es igual al 10 elevado a pKa de ácido menos el pH. Y al revés pasa para la droga básica. Entonces, para una droga básica, la fracción no ionizada es igual a 10 elevado al pH menos el pKa. Entonces, yo traté de memorizarlo pensando que para droga ácida es 10 elevado a pKa de ácido y al revés para la base, 10 elevado al pH menos el pKa. Entonces, si tenemos básicamente los mismos ejemplos que teníamos antes, ¿no? La fracción entre la concentración de droga no ionizada es igual a 10 elevado a 4.4 sería el pKa, menos 2 que es el pH. Entonces tenemos que la fracción
no ionizada ionizada es igual a 10 elevado a 2.4. Bueno, podemos ahí más o menos. Lo que nos va a importar, la verdad, es si ese valor que está elevado a la décima potencia, al 10, el 10 que está elevado a esa potencia, es positivo o negativo. Porque si es positivo, chicos, 10 elevado a 10 al cuadrado es 100. O sea, que el numerador, la fracción no ionizada, es mayor que la fracción ionizada. Porque, qué sé yo, tendría que ser, para que sea 100, la fracción no ionizada debe ser como 200, la fracción ionizada tiene que ser 2. ¿Me entienden? Entonces hay más cantidad no ionizada que ionizada. Entonces, si hay más no ionizada, eso va a favorecer la absorción. En el ejemplo de abajo, tenemos que el pKa de la droga es 4.4, pero el pH del medio es 7. Entonces, 10 elevado a 4.4 menos 7 es aproximadamente 3, menos 3. Si es menos 3, 10 elevado a menos 3 es como 0, algunos ceros y un número. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que hay más fracción ionizada que fracción no ionizada. O sea, el numerador es menor que el denominador. Entonces, tenemos mayor cantidad de droga ionizada, por ende, dificultando la absorción. La absorción estará dificultada. Para una droga ácida es al revés. Entonces, si tenemos un medio con pH 7 y una droga con pK 9.4, lo que hacemos es la fracción entre no ionizada y ionizada es igual a 10 elevado a 7 menos 9.4, que nos da menos 2.4. Si es 10 elevado a menos 2.4, entonces eso significa que habrá más cantidad de droga, droga ionizada que droga no ionizada. El nominador estará menor que el denominador. Entonces, no estará favorecida la absorción. Y en el segundo ejemplo de abajo, para la droga básica, tenemos algo muy parecido, un pH de 6 y una droga con pK 9.4. Lo que va a pasar es que tenemos un número en la potencia que es negativo. Otra vez, la fracción ionizada es mayor que la fracción no ionizada. Ese método matemático nos ayuda cuando nos dan números y, bueno, a veces nos mareamos con eso. Yo resolví muchos ejercicios con eso, pero bueno, a veces, qué sé yo, nunca sabemos. A veces te pueden pedir cuál es la razón entre la fracción no ionizada y ionizada. Y bueno, no es una fórmula tan difícil si uno la razona. Bueno, entonces acá les voy a dar un ejemplo así con un gráfico de todo lo que decimos. Lo que pasa es, acá tenemos la barrera mucosa lipídica, bien, de un lado, o sea, tenemos ahí, y eso es el estómago. Y vamos a ver ahora lo que es el atrapamiento iónico per se. Acá tenemos la mucosa lipídica del estómago. A la parte de abajo tenemos el jugo gástrico, pH igual a 1.4. Del otro lado de la membrana tenemos el plasma, que es un pH 7.4. Entonces, para una droga ácida, en este caso es una droga ácida, ¿cómo sé que es una droga ácida? Porque en esa ecuación el equilibrio está desplazado hacia la forma no ionizada. O sea, ven que acá tenemos 0,001 de concentración, o sea, de miligramos por mililitro, ponele, de fracción ionizada de esa droga y tenemos 1, o sea, casi 100% de fracción no ionizada de esa droga. O sea, 0,001 de fracción ionizada y 1 de fracción no ionizada. O sea, es una droga ácida, porque en medio ácido no se disocia, no se ioniza.
Eso favorece la absorción. Pero cuando se absorbe y atraviesa la barrera, lo que va a pasar es que esa misma droga ácida, se enfrenta con un pH 7.4, un pH básico. ¿Qué va a pasar en ese medio? La tendencia es que esa droga que estaba no ionizada se ionice, porque es una droga ácida y estará en un medio básico. Entonces, esa droga que atravesó la barrera y estaba no ionizada, va a desplazarse, la reacción va a desplazarse hacia la ionización de esa droga. ¿Y qué pasa cuando se ioniza? No puede volver, no vuelve al jugo gástrico, no atraviesa otra vez la barrera. Por eso hablamos de atrapamiento iónico. Atrapa la droga ácida en el estómago, se encuentra mayoritariamente no disociada, no ionizada, favorece la absorción, absorbió, llegó al plasma. En el plasma se encuentra con un medio básico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace esa droga ácida? Se ioniza. Y al ionizarse no puede volver al estómago. Bien, ese es el atrapamiento iónico. Y más allá de eso, lo que pasa es que cuando ahí está más o menos explicado, ¿no? Pero cuando llega al plasma, ¿qué encuentra la droga? El flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo lava esa droga que se absorbió, dejando un mayor gradiente de concentración, porque también tenemos que tener en cuenta que acá ese pasaje entre membranas también está regido por la diferencia de concentración que tiene un lado y otro de la membrana de esa droga. Entonces, al lavar, por eso puse acá estas hematíes, una vez que hay flujo sanguíneo y lava ese espacio, siempre se mantiene un gradiente de concentración que favorece el paso de esa molécula no ionizada por la barrera lipídica. ¿Bien? Entonces, eso es interesante. Creo que quedó claro. Si no quedó claro, vuelve. A veces yo hablo un poco rápido, pero creo que quedó claro esa idea. Primero, gradiente de concentración. No, antes que nada, ¿qué droga es? ¿Es ácida o básica? ¿En qué medio está? ¿En qué pH del medio está? Después, vamos a ver, ¿qué predomina? La fracción ionizada, la fracción no ionizada, dependiendo de los datos que te den. ¿Qué pKa tiene esa droga? ¿Qué pH tiene ese medio? Una vez que sepamos si está ionizada, no absorbe. Si está no ionizada, favorece la absorción. Para que eso pueda, para que pueda suceder, o sea, para que pueda pasar el paso de esa droga por la membrana, hay que haber un gradiente de concentración. Si hay un flujo sanguíneo que lava el otro lado de la membrana, o sea, no de la membrana, pero, o sea, si pensamos en toda la absorción, ¿no? Pasando por la célula, incluso por la célula, o sea, si está en la superficie apical del jugo gástrico, que es pH 1.4, y después el citosol, que es 6, bueno, también aumenta, o sea, no llega a ser básico, pero aumenta el pH. Al aumentar el pH, va a proceder, lo que va a pasar es un desplazamiento de la reacción y va a aumentar la fracción ionizada dentro del citosol respecto a la luz donde hay jugo gástrico, ¿bien? Entonces, pensando después, llegando al vaso que se lava, siempre se produce un gradiente de concentración favoreciendo la absorción, ¿ok? Ahora, pregunta de examen, es sine qua non que sepamos eso. ¿El atrapamiento iónico aumenta la cantidad de droga absorbida?
Piensen un ratito. La respuesta es no. No aumenta la cantidad de droga. Eso es lo que tenemos que saber, que tenemos que tener en nuestra cabeza. No aumenta la cantidad de droga absorbida, aumenta la velocidad de absorción. ¿Ok? Por eso es pregunta de examen, porque es la palabrita. ¿Ok? Entonces, el atrapamiento iónico aumenta la velocidad de absorción de una droga, pero no la cantidad, porque la cantidad siempre va a depender de la superficie de contacto. Y de mayor a menor, ¿ok? También pregunta de examen, vamos a tener que en el intestino se absorbe más droga, más cantidad de droga que en los pulmones. Los pulmones van a absorber más droga que la piel. Y la piel va a absorber más droga que el estómago. Entonces el estómago es el sitio donde se produce una absorción, una cantidad de absorción baja respecto a la piel, al pulmón y al intestino. Y en el intestino es donde se produce la mayor cantidad de droga absorbida. Se produce la mayor absorción de una cantidad de droga. Bien, entonces estos dos conceptos, este concepto tiene estos dos detalles que es imperativo que sepamos. Bueno, acá tenemos lo que vimos de disociación iónica, el atrapamiento iónico, bueno, todo lo que ya vimos, ¿sí? De cómo viaja la droga. Y ahí trabajamos las propiedades físico-químicas, las barreras biológicas. Ahora vamos a pensar en distribución. La distribución es un poquito más tranquila. Bueno, distribución. El libro concepto del libro, es el proceso por el cual los fármacos alcanzan los diferentes tejidos, el movimiento de los fármacos en el cuerpo. Bueno, bien, o sea, absorbió, está ahí en la sangre, el flujo de sangre pasó, lavó ese medio, o sea, pasó el flujo, o sea, hay un flujo y ese flujo va a algún lugar, se distribuye esa droga en la sangre, ¿bien? Y en la sangre, una vez que esa droga esté en la circulación, en la sangre, lo que va a pasar es que esa droga se va a unir o no a proteínas, ¿ok? Vamos a tener distintas clases de drogas que pueden producir algunas interacciones, y está bueno que sepamos, y vamos a trabajar el concepto de volumen de distribución aparente, en la distribución, obviamente. Entonces, la unión a proteínas se da básicamente por las especificidades de la droga. Entonces, drogas liposolubles, por ejemplo, necesitan binding protein. ¿Okay? Entonces, a diferencia de las hidrosolubles, que pueden viajar no unidas a proteínas. Cuando unidas a una proteína fijadora, una binding protein, las drogas se distribuyen con mayor dificultad. Ese es un concepto. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, están unidas a una proteína, ¿sí? Y el efecto terapéutico de la droga solo se da cuando la droga está libre. Entonces, una droga que está unida a proteína no tiene efecto terapéutico. ¿Ok? Hace falta que esa droga se desplace de esa unión, o sea, hace falta que esa droga se separe de esa proteína fijadora para que tenga su acción, para que pueda interactuar, para que pueda producir la interacción con un receptor, para que pueda producir una interacción con una enzima. Esa droga no puede estar unida a proteínas, ¿ok? Y por eso también, exactamente por eso tenemos esas drogas de clase 1 y clase 2 que vamos a ver en un ratito. Bueno, ¿cuáles son las proteínas? En grandes rasgos, ¿no? Pero eso es importantísimo. Tenemos la albúmina, que es la gran transportadora de los fármacos, la albúmina. Y la peculiaridad de la albúmina es que se une a compuestos ácidos con mayor afinidad. Pero la albúmina transporta casi todas las drogas, pero se une con mayor afinidad a una droga ácida. Entonces, ponele, en una pregunta de examen, les tiran, una droga X se une a la albúmina.
¿qué pensás? Es una droga ácida. Y ahí vos tenés que pensar, bueno, si es una droga ácida, si el pH del medio es menor que el pK de la droga, o sea, a veces te tiran eso, te tiran el pK de la droga y está en el estómago. Ahí tenés que hacer todo el pensamiento para contestar la pregunta, para responder la pregunta, ¿bien? Entonces, la albúmina es la gran transportadora y se une a compuestos ácidos con mayor afinidad. La alfa-1 glicoproteína ácida se une a compuestos básicos con mayor afinidad. Entonces, otra vez, si te tiran una droga que se une a la alfa-1 glicoproteína ácida, bueno, yo sé que es una droga básica. Entonces, lo que pienso es, la alfa-1 glicoproteína ácida transporta drogas básicas y la albúmina, las ácidas, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que saber de las uniones a proteínas. Si vamos al libro, te van a tirar otras proteínas que transportan drogas básicas, pero con saber la alfa-1 glicoproteína ácida ya estamos para resolver la mayoría de los ejercicios y para entender también. Y ahí vamos al concepto de drogas clase 1 y clase 2. Drogas de clase 1 son drogas que son posibles de ser desplazadas de su unión a la glicoproteína, a la binding protein, ¿ok? Entonces, es una droga que se une a la binding protein, que están unidas, pero esta unión puede ser pasible de ser desplazada, o sea, esta droga puede desplazarse, puede desagregarse de su unión con la proteína fijadora. Y las drogas de clase 2 son las drogas que hacen ese desplazamiento, que producen esa desunión entre la binding protein y la droga. Entonces son las drogas que desplazan las drogas de clase 1 de su unión a la binding protein. Por ejemplo, la aspirina. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, drogas de clase 1, anticoagulantes orales y sulfonilureas. ¿Y sí? Entonces, las sulfonilureas son drogas que corresponden a, vamos a ver en los hipoglucemiantes. Bueno, son drogas para diabetes. Supongamos que una persona toma un anticoagulante oral o una medicación, una sulfonilurea, y a esa persona le doy aspirina, o esa persona en su casa toma aspirina por su cuenta. ¿Qué va a pasar? La aspirina va a competir con esa droga por esa binding protein, la va a desplazar y ¿qué va a pasar? Va a aumentar la concentración de ese anticoagulante en la sangre. Todo eso nos lleva a ¿qué? Al gráfico del principio. Tenemos la ventana terapéutica, ¿se acuerdan? Y la concentración mínima para una reacción adversa. Entonces, si a esa persona le damos aspirina, que es una droga de clase 2, y esa persona está medicada con una droga de clase 1, puede que se produzca un desplazamiento de la unión de la binding protein con el anticoagulante, por ejemplo, una droga de clase 1, y su concentración en la sangre aumente y sobrepase la concentración mínima para una reacción adversa. Entonces, lo que tenemos que apuntar con drogas de clase 1 y clase 2 es exactamente eso, porque ahí nos van a hacer a hacer conexiones, ¿sí? Hacer asociaciones entre ese concepto de concentración mínima efectiva, concentración mínima para reacción adversa, droga de clase 1, droga de clase 2, ¿qué puede pasar? Bueno, puede tener reacciones adversas más pronunciadas. Si le doy aspirina a una persona que toma anticoagulantes, bueno, puede que desplace esa unión, aumente la concentración de droga libre y solamente las drogas libres pueden tener efecto terapéutico. Entonces, por eso está ese concepto de drogas de clase 1 y clase 2. Junto con el gráfico
de la dosis, y efecto y por el tiempo. Bien. Y ahora vamos al concepto de volumen de distribución aparente o volumen de distribución. Es un concepto difícil, un poco de entender, porque es un concepto, es un volumen teórico, es un concepto teórico. La definición del libro es el volumen del líquido, de agua, de un solvente, que debo utilizar para que una droga esté en ese solvente en la misma concentración, a la misma concentración que en el plasma. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué vamos a calcular eso? Porque con ese número podemos inferir, podemos pensar, podemos tratar de entender la presencia del fármaco en diferentes tejidos. O sea, si ese fármaco se acumula o se dirige y se concentra en algún tejido en particular y no en la sangre, si podemos calcular matemáticamente la dosis inicial con el volumen aparente, sabiendo el volumen aparente, podemos calcular qué dosis le doy inicialmente para empezar un tratamiento. O podemos ajustar la dosis en el caso que haya déficits en el depuramiento del fármaco, en la eliminación del fármaco. Porque en la fórmula para calcular el volumen aparente entra la depuración. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante saber el volumen de distribución aparente. Ahora les voy a explicar cómo hace eso. Es un volumen teórico, entonces, bueno, se hace experimentos y llegamos a una comprensión empírica y teórica de qué volumen de líquido necesito diluir ese medicamento para que ese medicamento esté en la misma concentración que en el plasma. Entonces, acá tenemos dos tubos de ensayo. Bien, en un tubo de ensayo, en el celestito, voy a agregar una dosis de un medicamento, una dosis inicial de un soluto. Esa dosis es de 100 miligramos. La concentración en el plasma de ese medicamento es de 20 miligramos por litro de sangre. La fórmula para calcular el volumen de distribución aparente es la cantidad de droga, la dosis de droga que le doy, dividido por la concentración en el plasma. Entonces, si la cantidad de droga que le doy al paciente es de 10 miligramos, si divido por 20 miligramos, perdón chicos, ahí hay un error de tipeo, no son 10 miligramos, son 100, porque la dosis inicial es 100 miligramos, entonces vean como 100. 100 miligramos dividido por 20, lo que tenemos es 5 litros. Entonces, el volumen de distribución de esa droga X es de 5 litros, porque doy una dosis inicial de 100 miligramos y en el plasma tenemos una concentración de 20 miligramos. Sin embargo, en otro tipo de ensayo, que tiene una cosita ahí adentro, que es un carbón activado, ¿ok? Y el carbón activado absorbe medicación, o sea, concentra en ello moléculas, compuestos químicos. Tenemos la misma dosis inicial, o sea, 100 miligramos. Y la cantidad, o sea, y la concentración en el plasma, vamos a ver que es de 2 miligramos por litro. Aplicando la fórmula, y otra vez está acá el error, no son 10 miligramos, son 100. 100 dividido por 2 es 50. Entonces, el volumen de distribución es de 50 litros. Lo que entendemos ahí es que cuando una droga se concentra en un tejido o en algo, su volumen de distribución es mayor. Es un poco, el juego de palabras ahí no nos favorece, porque decimos, bueno, volumen de distribución es mayor cuando la droga se concentra en un tejido, o sea, cuando su concentración en plasma es menor.
Y sin embargo, el volumen de distribución será menor cuando la droga se distribuye más uniformemente por los tejidos. Ahora, todo eso nos hace, porque ahora la cuestión práctica, ¿no? De eso. Si tenemos que el plasma, ¿sí? Tiene entre 3 y 4 litros de agua y el volumen de distribución de un fármaco está en el rango de 3 y 4 litros, no, y podemos inferir que ese fármaco está en el plasma. Ahora, si cuando hacemos las cuentas con los datos que nos dan y tenemos un volumen de distribución entre 5 y 7 litros, podemos inferir que este fármaco está en la sangre. Volumen extracelular está entre 5 y 12. Entonces, si hacemos los cálculos, si tenemos un volumen de distribución de 10, lo que podemos inferir es que ese fármaco no está en el plasma, no está en la sangre. Bueno, puede estar en el plasma, en la sangre, porque está en el volumen extracelular, ¿ok? Pero no solamente en el plasma, en sangre, sino que también en el volumen, en el líquido intersticial. Ahora, si cuando hacemos los cálculos y vemos que el volumen de distribución está entre 12 y 40 litros, podemos inferir, o sea, si tenemos ahí, 35 de volumen de distribución. Bueno, ese fármaco está mayoritariamente adentro de las células, ¿ok? Entonces, está en el volumen intracelular, está concentrado en el tejido, no lo vamos a encontrar en la sangre o en concentraciones muy bajas lo vamos a encontrar, pero mayoritariamente este fármaco estará en el tejido. Bien, entonces por eso calculamos el volumen de distribución. Y acá tenemos las fórmulas, bien, o sea, volumen de distribución es la cantidad de droga dividido por la concentración en plasma. Y entonces si despejamos, podemos ver que la cantidad de droga o la dosis inicial es igual al volumen de distribución por la concentración en plasma. Entonces en los ejercicios te puedes jugar con eso, te dan el volumen de distribución, te dan la concentración y quieren la dosis inicial. O te dan la dosis inicial, te dan el volumen de distribución y quieren la concentración en plasma. Y una segunda fórmula, porque la del lado es variante de la primera, es que el volumen de distribución es igual al clearance por la vida media por 1,443. Esa fórmula dejen ahí anotadita porque nos va a servir para otro momento, pero es otra fórmula para calcular el volumen de distribución. Bien, entonces ese es el concepto de volumen de distribución aparente. Distribución y por último, para terminar, sé que la clase está gigante, pero bueno, es el concepto de redistribución. Bueno, el organismo no es no constituye solo un compartimento, o sea, tenemos varios compartimentos. Tenemos el tejido adiposo que tiene características físico-químicas distintas del plasma. O sea, entonces, dependiendo de las características físico-químicas del fármaco, ese fármaco va a estar en un lugar más que en el otro, o sea, se redistribuye por el cuerpo. Entonces tenemos el compartimento presistémico, ya hablamos. El central, el compartimento central se refiere, del exterior llegan las drogas, por ejemplo el plasma, o sea, el plasma es el compartimento central, es el intermediario entre el presistémico o el exterior y el compartimento y la biofase, o sea, el compartimento periférico, el compartimento en el que el fármaco va a actuar. Entonces, el compartimento periférico, como está ahí, es el que no tiene comunicación con el exterior e intercambia el fármaco con el compartimento central. Entonces, si el fármaco va a actuar en la tiroides, como dijimos, la tiroides es el compartimento periférico, porque no hay cómo acceder a la tiroides que no sea por la circulación central. Y tomamos un medicamento por vía oral, llega al estómago, al intestino, absorbe, llega a la circulación central y de allí accede al compartimento periférico o la tiroides en nuestro ejemplo. Entonces están estos tres compartimientos, el presistémico, el central y el periférico.
Acá tenemos el gráfico, ¿ok? No paniquemos, no vamos a panicar, no es motivo de pánico. Lo que tenemos ahí, bueno, vamos a analizar primero los ejes. En el eje de las ordenadas tenemos concentración de un medicamento, ¿bien? En el eje de las abscisas tenemos tiempo en minutos. Ahora nos fijamos en tiempo cero, acá, cero. ¿Qué tenemos? Tenemos una dosis inicial, o sea, sabemos que ese medicamento fue administrado por vía intravenosa, ¿no? Porque no tenemos fase de ascenso de absorción, o sea, arrancamos con la dosis total. ¿Dónde? En la sangre, miren. Entonces, en la sangre, en rojo, tenemos la dosis total, fracción biodisponible de 100% en tiempo cero. Pasando algunos minutitos, ¿qué va a pasar? Cae la concentración de esa droga en la sangre. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de esa droga que accede al hígado. ¿Ven eso? O sea, al mismo tiempo que arranca la droga a acceder a la circulación central, también arranca su movimiento y concentración en el hígado, donde va a empezar a ser metabolizada. Ese fármaco etiopentanal va a empezar a depositarse, a llegar al músculo esquelético. Entonces, por eso empieza a caer tan abruptamente su concentración en la sangre, porque ese fármaco empieza a irse al hígado, empieza a depositarse en el músculo esquelético, y luego de 20 minutos, como podemos ver, ese fármaco ya empieza a depurarse del músculo esquelético. Pero a los 3 minutos, por ahí, ese mismo fármaco empieza a redistribuirse al tejido adiposo en violeta. Y pasados 20 minutos, ese fármaco sigue depositándose en el tejido adiposo. Y después de 1 hora y media, más o menos, llega a una meseta en el tejido adiposo, o sea, se redistribuyó y se concentró en el tejido adiposo. Y en verde está el fármaco eliminado. ¿Eliminado por qué? Porque en el hígado se metabolizó y luego de más o menos por ahí, no, está en minutos, ¿no? Entonces, 3 minutos, ponele, 2 minutos y medio, ya empezó a ser eliminado, porque todo pasa al mismo tiempo. La absorción, la distribución, la redistribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, por eso que vemos que la cantidad de fármaco, la concentración del fármaco en la sangre, a los 10, 15 minutos ya es muy chiquita, muy baja, porque ese fármaco se redistribuyó al músculo esquelético, se depositó en el tejido adiposo, se metabolizó en el hígado y ya ha empezado su eliminación. Bueno, bien. Estos gráficos se asemejan a los gráficos que les mostré antes y ese es el concepto de redistribución. Bueno, con eso terminamos el segundo video de farmacocinética parte 1, en la que trabajamos en la absorción y la distribución de los fármacos. Les recomiendo que hagan las guías, ¿sí? Que resuelvan los ejercicios, y les voy a dejar abajo links para un Google Drive donde están choices, donde van a encontrar choices desarrollados por ayudantes de la Cátedra 3, en los que van a poder practicar bastante estos conceptos de farmacocinética 1. Bien, entonces, bueno, acá les dejo un abrazo y nos vemos en el próximo video donde trabajemos el metabolismo y la eliminación. ¡Chao!